Las teorías de conspiración son de las cosas que más disfruta tratar el ser humano, sobre todo desde que dio inicio la llamada era de la información. Estas teorías, que más que teorías casi siempre son hipótesis de conspiración, pues no tienen ninguna base sólida, sino que se trata únicamente de conjeturas, siempre han existido, desde temas muy delicados, como por ejemplo los motivos por los cuales fue asesinado John F. Kennedy, hasta los más burdos e incluso risorios. Por ejemplo, ¿qué había en la bolsita que se le cayó a Mario Besares en televisión abierta durante el programa de Paco Stanley? La razón principal del interés del público en este tipo de temas casi siempre es el más banal y simple morbo. Y muy de vez en cuando hay una genuina curiosidad por descubrir la verdad que se encuentra detrás de algún tema que por una u otra razón ha sido silenciado o encubierto al público en general. En lo personal, me considero un enemigo de las teorías de conspiración, sobre todo de aquellas que no tienen ni pies ni cabeza y que más parecen la trama de alguna serie o película barata de ciencia ficción. Pero, de vez en cuando, aparece una que de hecho sí cuenta con varias pistas y piezas que le dan un sustento a la teoría conspirativa en cuestión. Y estas piezas de evidencia, si bien rara vez determinan la veracidad absoluta de la misma, sí inclinan la balanza a favor de que la teoría sea cierta. Las teorías conspirativas de que famosos como Paul McCartney, Luis Miguel o Avril Lavigne fallecieron hace varios años durante la cúspide de su carrera y que fueron suplantados con un doble para continuar con dicha carrera y seguir haciendo dinero, me parecen absurdas y ridículas. Realmente, si uno ve las fotografías de estos tres famosos cuando eran jóvenes y en la actualidad, nos damos cuenta por varios rasgos faciales que se trata de la misma persona en los tres casos. No fueron suplantados por nadie. Simplemente han envejecido y se hicieron algunas mejoras estéticas. Nada más. Aunque por otro lado, hay algunos famosos que se teoriza fingieron su muerte por una u otra razón, ya sea porque huían de alguien peligroso o porque se habían hartado de la fama, por lo que prefirieron vivir el resto de sus días bajo el anonimato, aunque hay muchos testigos que afirman haber visto a dichos famosos y haber convivido con ellos. Tales son los casos de Juan Gabriel, de Michael Jackson y del mismísimo rey del rock and roll, Elvis Presley. Ya hablaré de estos casos en el futuro si así lo quieren. Sé que esta temática no es de índole paranormal, pero creo que podría ser interesante hablar de estos temas en el canal, pues puede que un atisbo de verdad haya en estas afirmaciones de que Juanga, Michael Jackson y Elvis fingieron sus muertes para vivir en el anonimato. Y para experimentar cómo le va a este tema, quisiera hablar de un caso que, en mi opinión, es completamente verídico y las evidencias que se han presentado son reales. Estoy hablando, como ya viste en el título del video, del caso de Pedro Infante, el llamado ídolo de México. Sé que es muy poco probable que haya alguien en mi audiencia que no sepa quién es Pedro Infante, ya que incluso las generaciones más jóvenes de toda Latinoamérica sabemos quién es, puesto que nuestros padres y abuelos siguen viendo sus películas cada vez que éstas son transmitidas en la televisión y de hecho siguen sacando contenido, tanto en redes sociales como en plataformas digitales, sobre la vida y obra de Pedro Infante en la actualidad. Incluso, hace apenas un par de semanas, se estrenó una serie en la plataforma de ViX, titulada Se llamaba Pedro Infante, la cual habla precisamente de la vida, obra y muerte del actor y cantante mexicano. Y si bien la familia de Infante, así como su bioserie, narran que
Tal como declara la versión oficial, el actor murió en un accidente de avión el 15 de abril de 1957. Muchas otras personas, incluyendo algunos familiares del fallecido muy cercanos, juran y perjuran que ese accidente fue un montaje para fingir la muerte del ídolo de Guamúchil, y en realidad él murió apenas en el año 2013. La historia que te narraré a continuación afirma ser verdad por César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante, y además de basarme en la versión que él ha contado en varios medios sobre lo que ocurrió con su famoso abuelo, presentaré varios videos del misterioso Antonio Pedro, que mucha gente afirma era el mismísimo Pedro Infante, pero bajo una identidad falsa, para no poner en riesgo a los miembros de su familia. Según narra César, fue el peso de la fama y el reconocimiento los que guiaron a Pedro Infante a la perdición, y no necesariamente por ser vicioso, pues él asegura que Pedro Infante solo tuvo como vicio a las mujeres, pero jamás bebió ni fumó en exceso. Lo que sí le ocurrió a Pedro fue que gente muy poderosa, y algunas de estas personas muy peligrosas, comenzaron a colgarse de la fama del actor y cantante, y sabiendo que nadie sospecharía del mexicano más famoso por aquellos tiempos, estos criminales involucraron a Pedro Infante en cosas turbias sin que él lo supiera, aprovechándose de la ingenuidad y la inocencia del protagonista de A Toda Máquina. Pedro Infante siempre tuvo una afición por los aviones, y cuando se hizo famoso y millonario, sacó su licencia de piloto privado para, en sus tiempos libres, hacer algunas rutas aéreas, por simple diversión. Y en una ocasión, alguien que no tenía buenas intenciones le regaló una aeronave a Pedro Infante. Pero esta persona que le dio la aeronave al cantante, cada vez que él la volaba, la cargaba con mercancía ilegal, tales como armas, drogas y contrabando. Este delincuente sabía que en la aduana no desconfiarían de Pedro Infante por ser tan famoso, y que lo más seguro era que ni siquiera revisarían su avión, lo cual en efecto sí ocurrió muchísimas veces. ¿Quién sabe cuántas veces Pedro Infante estuvo llevando esta mercancía ilegal por todo el país sin saberlo, hasta que un día decidió revisar la aeronave que llevaba y se dio cuenta de la carga que le habían puesto en la aeronave sin decírselo? Cuando Pedro Infante se percató de que lo estaban utilizando como mula, aprovechándose de él sin siquiera haberle mencionado el peligro que estaría corriendo, se molestó mucho. Y él, con mucho valor y coraje, decidió enfrentarse a las personas que le habían dado esta aeronave. ¿Recuerdas que te dije que Pedro Infante solo había tenido un vicio durante su vida? Pues muchos allegados a él afirman que el talón de Aquiles de este ícono del cine de oro mexicano eran las hermosas mujeres. Y como él era bien parecido, además de famoso y adinerado, tuvo a muchísimas mujeres en su vida, incluyendo a mujeres casadas. Fue este justamente el que sería el último clavo en el ataúd de su carrera, y además, de cierta forma, en el de él. La razón por la cual muchas generaciones se perdieron del talento de Pedro en la escena musical y cinematográfica de México desde finales de los 50, y de hecho, cuando se encontraba en la cima de su carrera, fue una mujer. Una francesa que se deduce, aunque no se ha dicho abiertamente, se trataba de Christiane Magnani, que desde entonces, y lo sigue estando hasta el día de hoy, estaba casada con el hijo de un expresidente de México, Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán. Infante tuvo un amorío con esta extranjera que había sido Miss Universo en 1953, aunque ella ya estaba comprometida con el hijo de este exmandatario mexicano,
y cuando se enteraron, decidieron cobrarle al actor por su atrevimiento, porque además de todo, Magnani quedó embarazada de Pedro Infante, estando comprometida con Miguel Alemán Velasco. Según cuenta César Infante en el podcast de Gusgri, Miguel Alemán, el expresidente de México, y su hijo que estaba comprometida con la francesa, Miguel Alemán Velasco, le provocaron un aborto para que el hijo que ésta había procreado con Infante jamás naciera. Es a partir de este punto en el relato que todo se torna parecido a una telenovela, pero por más inverosímiles e impresionantes que parezcan, hay varios elementos que parecen indicar que por lo menos la mayoría de este relato ocurrió en realidad. Así que para cobrarle su picardía al ídolo mexicano, el 15 de abril de 1957, hombres enviados por el exmandatario mexicano abordaron a Pedro Infante en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán, justo antes de que éste despegara en su aeronave. Para Infante no fue ninguna sorpresa, pues desde la noche anterior había recibido una llamada a casa de unos conocidos, pues había asistido ahí a una reunión. Estos amigos declararían más tarde que no tenían idea de cómo sabían estas personas que Pedro Infante estaba en la casa de ellos en ese momento, pero que después de recibir la llamada, Pedro se fue del lugar. Y esa fue la última vez que alguien lo vería con vida, pues a la mañana siguiente ocurrió lo que estoy por narrarte. Los mercenarios llevaban con ellos a un sujeto que se parecía mucho a Pedro Infante, con una complexión similar. A regañadientes le hicieron a Infante que se quitara la característica esclava de oro que siempre llevaba en la muñeca y se la pusieron al impostor. Después se subieron a la aeronave el capitán Vidal, piloto del avión, el impostor de Pedro Infante y algunos hombres enviados por el expresidente, y despegaron. Pocos minutos después, el avión se desplomaría y caería sobre la ciudad de Mérida, incendiándose y calcinando a las personas que iban adentro. Según César Infante, su abuelo le contaría muchos años después que cuando la avioneta se estrelló, uno de sus captores le dijo: "A partir de este momento, tú estás oficialmente muerto. Entonces, a partir de ahora, tú ya no eres Pedro Infante". Y según esta versión, que para muchos no será más que una leyenda, el resto de la historia de Pedro Infante se convertiría en una tragedia, en un vía crucis permanente, pues la orden que dio el exmandatario para vengar la infidelidad de la que fue víctima su hijo a manos del actor no fue matar a Pedro, sino que dio la orden de matarlo en vida, por medio de torturas incesantes que ocurrirían durante muchos años. Por ello, Pedro Infante pasaría desde 1957, año de su supuesta muerte, hasta 1983, en varias cárceles y manicomios, entre ellos La Castañeda y Lecumberri, entre muchos otros lugares, siendo golpeado, torturado y drogado por órdenes de este expresidente de México. Y así, durante 26 años, mientras el pueblo de México creía que su ídolo, Pedro Infante, había muerto, en realidad, este era un preso incógnito de varios sitios de contención y vivía un infierno a diario. Hasta que, según la versión de César Infante, en 1983, el maquiavélico hijo del exmandatario que había planeado todo esto, se acercó a un ya anciano y maltrecho Infante y se jactó de haber acabado con él y con sus ganas de vivir, pues le había arrebatado absolutamente todo, no solo su fama y su fortuna, sino también a su familia, de quienes la mayoría no pudieron volver a verlo y en efecto creían que estaba muerto, y además lo privó de hacer aquello que más le gustaba:
cantar y actuar. Y para hacer aún más grande su suplicio, Alemán Velasco supuestamente le dijo a Infante que lo liberaría, pero obviamente bajo otra identidad. El nombre que utilizaría de ahora en adelante sería Antonio Pedro Hurtado Borjón. Incluso este falso nombre que Pedro Infante llevaría como suyo durante el resto de sus días tenía un significado que haría que Infante siguiera sufriendo día a día aún estando en libertad, pues cada vez que alguien lo llamara por este nuevo nombre asignado a él por su eterno verdugo, le recordaría todo lo que había vivido desde 1957, y todo por haberse metido con una mujer comprometida. El nombre de Pedro, obviamente, era el mismo que su nombre de pila, pero el Antonio, Alemán Velasco se lo puso para recordarle a Infante a Antonio Matuc, el que había sido el manager, confidente y amigo del actor, hasta que éste lo traicionara y lo entregara a sus enemigos, pues de hecho Matuc fue quien se quedó con la mayoría de los bienes inmuebles y económicos de Pedro Infante, una vez que supuestamente murió en el avionazo. Así, Pedro Infante recordaría siempre a los causantes de la tragedia en la que se convirtió su vida, ahora respondiendo al nombre de Antonio Pedro. Incluso el apellido Hurtado pareciera tener un significado que buscara atormentar aún más al actor, recordándole lo que le habían hecho a él. Le habían robado, le habían hurtado a su familia, su vida, su dinero y su carrera. E incluso ahora le habían hurtado su identidad. ¿Ves ahora a qué me refiero con que hay muchos elementos en esta historia que tienen sentido? Antes de pasar a la parte más interesante de este episodio, por favor, dale like a este video y suscríbete a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides suscribirte también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres pedir tu ejemplar de mi libro, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que te dejé en la descripción de este video y el ejemplar te llegará a tu casa en un par de días. Sígueme también en Instagram, Facebook, Spotify y TikTok. Y si tienes alguna experiencia paranormal que quieras que yo cuente aquí en el canal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Ahora, sigamos adelante. Y bajo esta nueva identidad de Antonio Pedro Infante hizo lo único que sabía hacer para vivir, y que además disfrutaba más que nada en el mundo: cantar. No creas que se puso a cantar en grandes escenarios, sino que lo hacía en restaurantes modestos, cantinas, camiones, en la calle. Y no tardó mucho en llamar la atención de los medios, pues la gente no tardó en reconocer el físico y la voz del ídolo de México. Fue a partir de 1983 que Antonio Pedro comenzó a aparecer en la televisión, incluso haciéndole un reportaje especial TV Azteca, pues mucha gente ya, incluso desde aquellos años en donde no existía el internet ni su inmediatez, estaban ya diciendo que ese hombre era el mismísimo Pedro Infante, que seguía vivo. Entonces eran reales. Y bueno, pues como que el asunto tuvo a bien estar candente algunos meses, tal vez un año y medio, y al paso del tiempo se olvidó. Y de pronto surge, ahí en 1983, un cantante con las mismas características físicas que Pedro Infante, con el mismo estilo de canto, con muchos de los antecedentes que tenía Pedro Infante en su tiempo, y empieza a cantar, fíjate, de 1957 a 1983, de la misma edad que Pedro Infante tendría si estuviese vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos datos de pronto empiezan a centrar la atención. Hay quienes creen que Pedro Infante no murió, que sigue entre nosotros y que además
sigue cantándole a su chorreada la célebre Amorcito Corazón. ¿Qué te ha dado esa mujer? Antonio Pedro es el nombre de este misterioso personaje en televisión. Por esta razón tuvimos que ir de sorpresa a una estación de radio donde empieza de manera pública a cantar. Se podría decir en el año 1983. Hasta el 83 es cuando Antonio Pedro comienza a cantar. ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla. Desde el 83, ¿qué sucedía y qué fue lo que sucedió después del 83, que ya apareció de manera pública Antonio Pedro ya como, bueno, pues ya como un señor maduro, de edad ya madura, con tanta carrera artística atrás y no había aparecido públicamente? Precisamente es lo inexplicable a través de la distancia del tiempo. Pero siempre que a Antonio Pedro le preguntaban si era Pedro Infante, él se mostraba molesto y esquivo, y si bien no decía que era él, tampoco lo negaba. Simplemente se volteaba para otro lado. Además, casi siempre traía lentes oscuros y evitaba lo más posible estar quieto o ver de frente a la cámara para que no lo reconocieran. Incluso, cuando le hacían preguntas y él respondía, hablaba muy poco para que no le reconocieran la voz al momento de hablar. Público, porque es sobre todo el público que dicen que usted tiene mucho parecido en muchos aspectos a Pedro Infante en este caso. ¿De dónde nace? ¿Por qué? ¿Por qué nace? ¿Por qué nace El público. Sí. No sé. ¿Usted está enterado de esto? No, sí. Sí. ¿Por qué, Pedro? No sé. Su actitud ante la insistencia del público. De su parecido con alguna otras personas. No me molesta. Yo aplaudo, viva la gente. Indudablemente canta de una manera pues bastante natural, por supuesto, bastante natural, pero también muy parecido. Sin embargo, sus rasgos faciales eran los mismos e incluso se notaba que se maquillaba el rostro. Afirma César Infante que hacía esto para cubrir la cicatriz que tenía en la frente debido a una placa en la cabeza que le habían puesto tras un accidente aéreo. Si alguien le hubiera visto esta cicatriz a Pedro Antonio, no habrían tenido duda de que se trataba de Pedro Infante. Pero ¿por qué no salió a contar su verdad Antonio Pedro, si en verdad era Pedro Infante? Según dice César, para proteger a sus hijos y a sus nietos, pues el hijo del exmandatario, su verdugo, le dijo que si decía algo en público, él mataría a su familia. Y de hecho, según cuenta César, sí había alguien detrás de las televisoras evitando que el caso de Antonio Pedro hiciera aún más ruido entre la gente, y le daban poca difusión. Los únicos reporteros y presentadores de televisión azteca que entrevistaron con lujo de detalle a Antonio, o que al menos lo intentaron, a pesar de las negativas del hombre de hablar claro frente a la cámara, fueron despedidos de la televisora, y de hecho, no volvieron a figurar en la televisión mexicana ni en el periodismo, al menos no a cuadro. Creo que el elemento que más veracidad le da al relato de César Infante es la muerte de su padre, hijo de Pedro Infante, de nombre Cruz Infante, pues este dijo en una ocasión, en un programa de televisión al aire, que su padre estaba vivo,
Pero justo cuando dijo esto, mandaron a corte comercial y unos días después, Cruz Infante y su esposa, padres de César Augusto Infante, fueron asesinados. César apenas tenía 10 años de edad y desde entonces quedó huérfano. Con el pasar de los años, Antonio Pedro dejó de hacer apariciones en público, quizá a raíz del asesinato de su hijo Cruz, que incluso, afirma César Infante, Pedro llegó a ir al sepelio de su hijo de incógnito. Y años después, César se enteraría de que este hombre, Antonio Pedro, estaba en Delicias, Chihuahua, y ahí residía. César fue a visitarlo y confirmó que este hombre era, en efecto, su abuelo, Pedro Infante. Infante le contó a su nieto todo lo que había vivido desde su supuesta muerte en 1957, que es todo lo que yo te acabo de narrar. Detalles más, detalles menos. A partir de ahí, César no dejaría de visitarlo hasta el año 2013, cuando falleció Pedro. Además, César se enteró de que mucha gente de la zona de Chihuahua en donde vivía sabían quién era en realidad Antonio Pedro, e iban a visitarlo para escucharlo cantar o simplemente para platicar con él, y Pedro no les cobraba un solo peso por esto. Y en el episodio de Gusgri, en donde entrevista a César, hay varios comentarios de usuarios que afirman haber escuchado testimonios e incluso haber visto fotografías de conocidos suyos con Pedro Infante, en años posteriores a su supuesta muerte en 1957. Así que, según el nieto de Pedro Infante, los restos que descansan en su tumba no son los de su abuelo, sino los del impostor que fue llevado a bordo del avión que se cayó en Mérida el 15 de abril de 1957 por el expresidente Miguel Alemán, y el verdadero Pedro Infante yace enterrado en el Panteón Municipal de Delicias, Chihuahua, bajo la tumba de Antonio Pedro Hurtado, lugar en donde vivió los últimos años de su vida, bajo el nombre de Antonio Pedro Hurtado. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Pedro Infante no murió en 1957, sino en 2013 bajo otro nombre? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Y si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que te dejé en la descripción del video. Sígueme también en Instagram, Facebook, Spotify y TikTok. Y si quieres que cuente tu experiencia paranormal aquí en el canal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio tras la muerte de Pedro Infante. Nos vemos en la oscuridad.